SER Podcast. En el siglo XVI los españoles ejercían su poder militar y naval en 4 continentes, implantando su lengua y su cultura, su religión y sus modos de vida. Su enorme imperio despertaba las envidias y la codicia de los monarcas de toda Europa. Todos soñaban con hacerse a cualquier precio con un trozo de los ricos y bien gobernados territorios españoles. A pesar de que Felipe II nunca declaró la guerra a ninguno de sus enemigos, al igual que su padre, el emperador Carlos, se vio obligado a guerrear sin descanso para defender y conservar lo que legítimamente era suyo. La monarquía hispánica de Felipe II, como luego la de su hijo Felipe III y su nieto Felipe IV, se vio obligada a movilizar todos sus recursos para enfrentarse a sus enemigos y para defender un imperio con posesiones en 5 continentes. Escuchamos un fragmento de un documental de televisión española, La Guerra de Flandes y el Camino Español, hablando un poco de esa historia imperial de los siglos XVI y XVII, en donde la famosa frase, ¿no?, de que en el Imperio Español nunca se ponía el sol porque abarcaba realmente los 5 continentes prácticamente, y más que los 5 continentes, el planeta entero, y bueno, de un valor quizás no solamente geopolítico, social, militar, cultural, enorme, ¿no? En muchas ocasiones hemos hablado de los tercios de Flandes, hemos hablado de esas políticas exteriores durante los reinados de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, los problemas que hubo con todos ellos, las bancarrotas, ¿no?, de Felipe IV, precisamente por problemas de este tipo, pero queríamos hablar en los próximos minutos de algo quizás más cultural, que es esa huella de España en Flandes. Este es el título, La huella de España en Flandes, del último libro de nuestro invitado Javier Rubio, que ha publicado Secotia, un sello editorial del grupo Almuzara. Javier Rubio, bienvenido a SER Historia. Hola Nacho, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí y compartir esa huella de España que existe actualmente en Bélgica. Te iba a comentar, yo tuve la oportunidad de estar hace unas semanas en Bélgica por otra cosa, por montar ahí la exposición de Tutankamón, y me llamó la atención. Es cierto que España y Bélgica tienen un contacto pues desde la segunda mitad del siglo XX por la cantidad de españoles que emigraron allí, ¿no? Y hay una huella enorme. Yo incluso tengo amigos que están viviendo allí, pero mucha gente me hablaba en español en las tiendas, algo que no sucede en otros lugares, ¿no? Cuando tú vas a Reino Unido, a lo mejor te puede pasar alguno que sepa un poco de español y que te escuche hablar en español y le haga gracia e intente decir las dos cosas que sabe, pero es cierto que en Bélgica la huella española es enorme, ¿no? Pues sí, Nacho, porque es que realmente tenemos que pensar que la conexión entre españoles y flamencos duró más de 200 años. Y es algo que pocas veces pensamos, y todo viene en la época ya de Felipe II, que es cuando se cataloga este lugar como los Países Bajos españoles. Pero no ocupaba solo Bélgica, sino también pues, los Países Bajos y Luxemburgo. Y es algo que si tú, por ejemplo, viajas y vas a la ciudad de Gante, a Brujas, a Amberes, de repente te encuentras en los ayuntamientos el escudo de Felipe II que te mira directamente y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hace aquí el escudo de Felipe II? Y también te lo encuentras, pues por ejemplo, en Lovaina, otro lugar, otra ciudad aquí de Bélgica, también te encuentras en su ayuntamiento un cuadro de Felipe II dentro del ayuntamiento. Entonces te haces las preguntas de ¿cómo es que no conocemos este legado que había aquí español en Bélgica y sobre todo también en Países Bajos y Luxemburgo? Pues todo tiene que ver en esos 200 años de conexión que comienzan con Felipe II y aquí lo llaman Spanish Netherlands. Sí, además la Gran Place con ese edificio, ¿no?, en el centro de Bruselas, levantado por Carlos I. Lo decía ahora, ¿no? Siempre hablamos de esos tercios, de esa presencia militar.
pero la huella cultural también iba en los dos sentidos. Nosotros hemos heredado muchísimo pues de la pintura flamenca, por ejemplo, ¿no? No hay más que visitar el Museo del Prado y vamos a ver parte de esas colecciones reales que pertenecían a Felipe II, Felipe III, Felipe IV, que son cuadros venidos de Bélgica, de Holanda, de la zona de los Países Bajos. A mí me cuesta mucho decirlo de Países Bajos para Holanda, porque bueno, yo trabajo con holandeses y ellos llaman su propio país Holanda. Entonces me suena un poco raro decir todavía lo de Países Bajos, ¿no? Cuando ellos mismos, como digo, llaman a su país Holanda. Pero cerrando el paréntesis, la influencia y el correr de ideas, de pensamientos iban en los dos lados, ¿no? En los dos sentidos. Así es, muchas veces el otro día en un congreso de historiadores hablaban del camino español, que sabemos que abre el duque de Alba, pero es verdad que me decían a mí los flamencos, es que los españoles pensamos solo que viene de España, pero es que también es viceversa, ese camino español también se hace desde Bélgica hasta España. Y me gusta mucho que comentes ese plano cultural porque, por ejemplo, figuras como la del duque de Alba se tiende a pensar todo el rato en su faceta más militar, pero es que tuvo mucho más. Él aquí fue un gobernador y vemos como, por ejemplo, cuadros como el del Bosco, el Jardín de las Delicias que comentabas, viaja hacia España gracias a que el duque de Alba lo coge y Felipe II, que era un coleccionista de este arte flamenco, se enamoró del pincel del Bosco. Pues al final el duque de Alba lo que hace es enviar este cuadro que podemos ver hoy en el Museo del Prado. Pero no solo eso, por ejemplo, algo que cuando se habla aquí con los belgas que están muy orgullosos de Pedro Pablo Rubens, también hay que decir que Pedro Pablo Rubens encontró la financiación de sus cuadros en las gobernaciones españolas, con dinero que venía de Castilla. En esa guerra de 80 años que sabemos que se fraguó, ¿no?, un sur católico y un norte protestante, pues el sur católico, los católicos fueron defendidos por la monarquía hispánica. Y en la actualidad, hoy Bélgica es católica. Entonces tenemos esa conexión de esa monarquía, yo me atrevería a decir de naciones, en la que flamencos y españoles iban juntos. Y me parece también muy gracioso, Nacho, que comentes el tema de Holanda, porque es algo también que yo me llevé la sorpresa a la hora de comenzar el libro, la complejidad que tuvieron que enfrentar los gobernadores españoles con la capital en Bruselas. Porque Holanda al final era un condado, o sea, los Países Bajos españoles eran 17 provincias. Y nosotros hemos tendido a etiquetar Flandes, fíjate, como si fuera todo lo del sur, pero me llevé la sorpresa de que Flandes tan solo es una provincia de las 17, al igual que Holanda. Por ejemplo, sí. Si vas a uno de Groningen, por ejemplo, en aquel momento y le dices que es un holandés, pues no le gusta que le llamen así. Y también sucedía si vas aquí a uno de Bruselas, fíjate, ellos son Brabante. Si tú le dices que es un flamenco en aquella época, van a querer que le digas Brabanzón. O sea, imagínate la complejidad de territorios que había aquí. Eran 17 provincias muy heterogéneas y que el elemento en común que tenían era el rey español y el gobernador español que estaba aquí, en ese momento el duque de Alba. Bueno, eso sucede con muchos otros lugares del mundo, ¿no? Decir Carioca, bueno, pues a hablar de Brasil, Carioca está haciendo referencia a un punto muy concreto de Brasil, ¿no? O los galos en Francia, ¿no? Los galos estaban en un punto muy determinado de Francia, ¿no? Es como si llamáramos aquí en España a todos los vacceos, ¿no? Los vacceos estaban en la zona de Valladolid y ya está, ¿no? Pero bueno, son etiquetas al final que se van quedando y sí que es cierto que habrá que ir cambiando un poco la mentalidad a la hora de realizar esas denominaciones. Hablabas ahora del duque de Alba, precisamente parte de esa leyenda negra que luego se extendió, ¿no?, a lo largo sobre todo del siglo finales del XVI y comienzos del XVII. A mí esto me lo comentaron algunos amigos holandeses, el hecho de que cuando eres niño y te portas mal, ahí te dicen que viene el duque de Alba, ¿eh? Es decir, también es cierto que hay cierto oscurantismo y un lado negativo, ¿no?, de esa presencia española, también hay que reconocerlo así, ¿no? Así es, o sea, es cierto que Bélgica en sí cada vez se está rescatando más esa historia en común con España, pero a mí lo que me parece muy curioso es que el duque de Alba se le considera un invasor. ¿Por qué pienso que
esto no tiene un sentido histórico, porque cuando viene aquí el duque de Alba no deja de ir por el patrimonio real, por el patrimonio de Felipe II, de su rey. ¿Cómo va a invadir un territorio que pertenece por herencia a su rey? No tiene sentido, que eso es lo que se defiende de estos lugares. Además, ya sabemos que otra visión que tienen, aparte de que el duque de Alba es un invasor, es que Felipe II es un invasor, pero no, porque es que él hereda estos territorios, los Países Bajos, de Carlos V. Y como lo va a heredar y lo va a llevar todo desde Madrid, ahí es cuando se utiliza el término de Países Bajos españoles, porque las órdenes vienen directamente desde Madrid por una corte que es española. Entonces el duque de Alba todavía tiene esa visión de que si cómelo a los niños, que todo esto empezó con la leyenda negra, como bien comentabas, y es muy curioso porque lo que a mí me parece extraño es que Bélgica, que se ha fraguado gracias a envíos como el del duque de Alba, que protegió a los católicos, luego don Juan de Austria, Alejandro Farnesio, realmente en esa guerra de 80 años, los que eran aliados de los flamencos católicos eran los españoles. Entonces, para mí no tiene sentido que Bélgica coja como invasor al mismo invasor que piensan que existe en los Países Bajos del Norte, que en ese momento eran los calvinistas, ¿no?, que los llamaban. Entonces, si Bélgica se independiza de los Países Bajos en 1830, ¿cómo es posible que en 1830, con el romanticismo, escoja el mismo enemigo del que te estás independizando? Es decir, coge a España. Es por eso que ahora existe un totum revolutum, yo diría, de toda la historia que hay en Bélgica, donde no se acepta que fuimos, por así decirlo, amigos, hermanos entre flamencos y españoles, en contra del norte calvinista y en contra de las invasiones que pudieran venir de Francia. Pero para ellos todavía se sigue pensando que el duque de Alba es un ogro, que ha venido aquí a invadir a sangre y fuego, cuando no hizo nada de esto. Es más, creó la primera política fiscal que existe actualmente en Bélgica y también reformó los obispados de aquí. Entonces me parece que tiene estas connotaciones por culpa de la leyenda negra y sobre todo por Guillermo d'Orange en el norte, que al final lo que hicieron los belgas sin darse cuenta es aceptar la visión de aquellos de los que te estás independizando, lo cual no tiene sentido. Desde luego, desde el punto de vista cultural me gustaría ahondar un poco en este tema, ¿no? El intercambio que ha habido en un sentido como en otro de estilos, de obras de arte. Bueno, pues en España es evidente, ¿no? Pero también la huella española allí en Bélgica, en Flandes, también es enorme, ¿no? Antes comentabas algunos detalles, pero me gustaría profundizar un poco en ese sentido, ¿no? O sea, no solamente en pintura, en escultura, el trasvase de ideas, en definitiva, cuando los dos pueblos están unidos, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Que en ambos lados se va enriqueciendo y se va sumando de forma independiente, creando su propia singularidad, su propia identidad, pero con elementos comunes, ¿no? Así es, al fin y al cabo formaban parte de un mismo imperio, tanto españoles como flamencos, y vemos en Brujas cómo existe la calle de los españoles, porque ahí había comerciantes españoles. Nos llevamos siempre todo al tema militar, pero ¿qué pasa con los comerciantes que quisieron pues buscar otra vida, vamos a decir, desde el comercio, y encontraron en Brujas un puerto desde donde asentarse? Actualmente existe ahí la calle de los españoles, pero bueno, es que yo diría que todo va más allá, porque siempre hablamos del mestizaje con América. Pero ¿qué sucede con aquellos soldados de los tercios que vinieron aquí para defender el patrimonio de su rey y la religión católica? También dejaron otro tipo de huella, que es el mestizaje. Hay censos en las iglesias donde se puede ver que hubo ese mestizaje entre flamencas y españoles. Y de hecho esto es gracioso, pero hace poco, una anécdota, me contaba una persona que su apellido era del Río y que eso venía porque él era un descendiente de los tercios. Realmente ahí encontramos también ese vínculo que va más allá del arte, y esto ya nos lo vamos a llevar a un plano, yo que sé, más sanguíneo, porque encontramos cómo existe la descendencia. Lo que pasa que eso es lo que se está tratando de rescatar actualmente. Uh-huh. También, por ejemplo, algo que yo creo que es muy importante es el barroco. Javier, si me permites, cuento una anécdota, abro un paréntesis, ahora que dices lo de los apellidos. Mi cuarto apellido es Fanjul, que está castellanizado, pero en realidad es un apellido que viene de esa parte, Fanjul, ¿no? Y siempre me lo han explicado amigos holandeses y belgas que es un apellido de la zona que viene con Carlos I a España y se castellaniza con el paso del tiempo, y el Fanjul queda en Fanjul, ¿no? Cierro paréntesis y continúa. No, pero tiene todo el sentido. Tú piensas que cuando Carlos I decide retirarse en Yuste,
él se lleva también, fíjate, otra cosa que llevan los flamencos a España, si queremos, para hablar en viceversa y no solo de un lado a otro, es la cerveza. Por ejemplo, a Carlos V le gustaba mucho una cerveza que tenía un ligero toque a chocolate, que se puede comprar en Malinas, y él cuando decide retirarse a Yuste se lleva a sus 2 cerveceros de confianza. Y se dice que ahí es cuando ya realmente, aunque la cerveza hubiera llegado antes a España, pero es cuando empieza a tener ya, pues a sentarse las bases de la cerveza en España. Y también se lleva esos cuadros que vemos, que se lleva también, creo que se llama El descendimiento de Roger van der Weyden, creo que lo lleva él en su viaje a Yuste. Entonces, claro, al fin y al cabo eran parte de una misma monarquía y todo iba pues viceversa. Y también quería decirte otra cosa que me parece curiosa. ¿En dónde más podemos encontrar esta huella, esta conexión entre España y Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo? En el Toisón de Oro, por ejemplo, porque el Toisón de Oro nace en Brujas. Y realmente en la actualidad tenemos a Felipe VI, es duque de Borgoña, y todo esto viene de aquí. Y él es jefe supremo de la Orden del Toisón de Oro, y todo viene de esta parte del mundo que al final lo va a heredar Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, hasta que va a llegar, después de la Guerra de Sucesión y todo, no hay que contar aquí toda la historia de España, pero hasta que llega Felipe VI actual, todo viene de aquí, de ese Toisón de Oro. Entonces, al final hay muchas cosas que si te pones a buscarlas, es que encuentras esa relación entre flamencos y españoles. Y a mí, ya te digo, Nacho, que lo que me parece más interesante siempre que me pongo a investigar sobre esto es viajar, ir a cualquier ciudad de Bélgica y te encuentras de repente un escudo de la monarquía hispánica y dices, ¿qué hace esto aquí? Que no me lo esperaba para nada. ¿Cómo es que no sabía que teníamos esta conexión entre belgas y españoles? Y ya te digo que es que está ahí, está para todo aquel que quiera descubrirlo, que quiera encontrar estas huellas españolas en Bélgica, simplemente tiene que echar ojeadas ahí por lo que son las calles y las puede encontrar. Yo recuerdo una vez, hace 15 años, la primera vez que fui a Bruselas, al entrar en las colecciones reales del Museo de Arte e Historia, pregunté a un chavalillo, un chaval que estaba trabajando allí en uno de los mostradores y tenía junto al reloj una pulserita con la bandera de España y él hablaba francés y le pregunté, ¿eres español? Y dice, no, mis abuelos eran de allí y hablo español. Y me estuvo contando un poco, ¿no?, toda la peripecia, aparte de enseñarme de una forma brillante dónde estaba la colección egipcia, que era lo que yo estaba buscando en ese sentido, ¿no? Porque ese vínculo es cierto que quizás la parte más importante viene de la parte del siglo de oro, pero también en el siglo XX, ¿no? Quizás más no tan sofisticado, con tanto boato, ¿no?, como la monarquía hispánica en épocas anteriores, pero la conexión que ha habido entre España y Flandes ha sido continua en los últimos 4 siglos. Así es, y yo creo que es nuestra labor ahora rescatarlo. Por cierto, Nacho, cuando vengas a Bruselas te animo a que me llames y nos vamos a buscar las huellas españolas juntos, porque, vamos, me conozco en cada lugar que hay en Bruselas lo que es cada huella, porque, por ejemplo, hablabas de la Gran Place. En la Gran Place, vamos, yo no he visto ninguna plaza donde haya más reyes españoles representados. Es tremendo, es que ni siquiera te lo encuentras en España, porque al fin y al cabo son los que financiaron estos reyes españoles, las gobernaciones, tanto que se dice que el duque de Alba Invasor, Alejandro Farnese, don Juan de Austria, al final son protectores, en mi opinión, y sobre todo financian el barroco flamenco. Esto también nos tiene que quedar bien claro, que al final Castilla era el reino pujante de esa monarquía y al final era el que enviaba el dinero a estos lugares. Por eso esa conexión era tan fuerte. Vemos también plano económico, cultural. Parece que si te pones a investigar nunca paras en encontrar esa conexión entre Bélgica y España. Y yo creo que últimamente se está intentando pues dar a conocer, sobre todo porque desde que España entró en la Unión Europea también aquí ha aumentado mucho más, ¿no?, las relaciones entre españoles y belgas. Y creo que es algo que se debería potenciar, sobre todo porque nos centramos mucho en la hispanidad en América, pero parece que tenemos cierto miedo a hablar de qué huellas españolas existen en Europa. Y yo creo que Bélgica, y actualmente Bruselas, que es la capital, se dice, de Europa, donde están las instituciones europeas, pues es un lugar perfecto para empezar a descubrir pues esa grandeza que tenía, si se quiere, esa monarquía de española con Felipe II. Que por cierto, Nacho, me gustaría decir una cosa rapidísima. Sí, claro. Carlos V, realmente él nace en Gante, ¿vale?
Pero es que en España pensamos muchas veces en él como si fuera, vamos a decir, el creador del Imperio Español y todo. No, él es el personaje belga más importante de todos los tiempos. Tú vas a cualquier plaza belga y te encuentras a Carlos V sujetando la bola del orbe. Carlos V nace en Gante y se cría en Malinas y vive la mayor parte de su vida en Bruselas. Pues cualquier persona de las que nos esté escuchando, pues le pasaría lo mismo. Al fin y al cabo, donde te crías o donde te educas es al final la concepción que tú vas a tener de tu vida o de tu reinado. No, pues, no Carlos, es de dónde se nace, sino de dónde se pace, ¿no? Que dice el... Claro, pues es claro. justo eso. Y al final Felipe II, ¿dónde? En Valladolid. Él es un vallisoletano. Por eso el cambio de soberano para los flamencos, al fin y al cabo están cambiando a Carlos de Gante, que conocía su idioma, conocía todo lo que tenía que hacer en el lugar, pero en cambio Felipe II estamos viendo que es pues una persona que ha nacido en Valladolid y ya no conoce cómo van los intereses flamencos. Entonces ahí se crea la principal tensión que puede llevar a esta guerra de los 80 años, porque hay muchísimas razones por las que viene esta guerra, pero para mí, Nacho, esta es una de las principales que pocas veces se habla. Carlos pues se consideraba un flamenco borgoñón. Desde luego, son muchos los detalles, ¿no?, los que podríamos ahondar. Recomendamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a este libro, La huella de España en Flandes, publicado por Secotia, y cuyo autor, Javier Rubio, nos ha estado explicando, yo creo que de una forma brillante, en los últimos minutos aquí en Ser Historia. Javier, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.